Hace rato tenía muchas ganas de invitar a este podcast a fondo a una de las periodistas que yo creo que más está dando que hablar desde que empezó, no ahora, sino desde mucho tiempo a trabajar todo el tema, no solamente del periodismo como tal, sino de la necesidad de poner el foco, ¿no es verdad?, en aspectos claves que tienen que ver con los derechos de las mujeres en esta sociedad y sobre todo en el tema del acoso sexual y su relación con el poder. Bienvenida Ana Cristina, aquí Ana Cristina Restrepo. Ella es, además de periodista, que es una de las cosas que hay que no olvidar, a mí por lo menos siempre me presentan periodista, bueno, escritora, columnista además del periódico El Tiempo, del periódico El Espectador, perdón, y es comentarista de Blue, ¿no es verdad?, con Camila Zuluaga. Hace de todo, no sé cómo hace, pero sobre todo ha comenzado, porque ella lo inició y por eso quería invitarla. Ella inició esta historia que nos tiene a muchas mujeres reunidas por fin en un tema que yo creo que es muy importante y que tiene que ver con el acoso sexual. Fue ella la que me dijo un día en Medellín, o creo que estábamos por ahí en Medellín, no, sino en Jardín, me dijo, oiga, hagamos esto. ¿Por qué no trabajamos este tema? Ella ya había escrito una columna en el caso de Epstein y de Andrés Pastrana, el expresidente que sigue siendo mencionado y que no da respuestas sobre esas menciones. Y ahí empezó un grupo. Bienvenida. Y mire, ya somos como no sé cuántas. Bienvenida aquí, Ana Cristina. No, qué placer, María Jimena. Muchas gracias. Y te digo, empiezo por decir que el título de periodista, ese es mi título y mi gran orgullo. Es lo único que quiero ser, es periodista. Y sí, creo que ahí empieza con esta, digamos, liberación de los archivos Epstein, es un mensaje que nos mandan muy duro a todas las mujeres del mundo, porque esto es algo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo sabía y se lo había guardado. No es que hubo una investigación que la encontraron, es que lo tuvieron guardado durante años, durante décadas. Sí. Ahí hay correos de 2003, de hace muchísimos años, y uno dice, ¿cómo es posible? Pero claro, como encierra toda una esfera de poderosos, y ahí está toda una cadena de hombres poderosos alrededor del mundo. Entonces uno dice, bueno, aquí este mensaje es para todas las mujeres, porque ahí en la mitad está el tráfico de mujeres, ese pacto patriarcal en que todos se tapan, y nos encontramos que, ¡pum!, sale una persona de Colombia. Pues hay varios colombianos, pero digamos como un nombre que tenía una relación y no con cualquier todos. nombre, Exacto. ¿No? Un expresidente que es Andrés Pastrana Arango, que ya entramos ya en el campo de los presentadores de televisión. Él, antes de ser presidente, fue presentador de televisión de noticiero, y vemos que él como presidente pues tuvo una relación con Ghislaine Maxwell y que la trajo a Colombia, y eso es lo que necesitamos saber, hasta dónde llegó esa relación, porque de acuerdo con lo que podemos ver en lo que develaron los archivos Epstein, pues era una relación cercana. Y que de alguna manera pues se ha ido como encontrando que pues no fue una cosa casual, ¿no es verdad? Estuvo además acá, utilizó un avión o por lo menos un helicóptero, ¿no es verdad? Un Black Hawk. Un Black Hawk. No sabemos si fue, pues ella dice que fue, creo que el piloto que ustedes entrevistaron dice que fue de 15 minutos el vuelo, pero ella dice en otros apartes de sus testimonios ante el DOJ, Departamento de Justicia de Estados Unidos, que fue un viaje incluso al Amazonas. O sea, hay muchas cosas que todavía no se tienen claras, no sabemos si realmente fue uno o si fueron varios, como dice ella, pero lo que es más sorprendente de todo esto es que a pesar de que hemos escrito cerca de, pues, ¿cómo se llama? Es un manifiesto firmado por muchísimas mujeres periodistas, abogadas, escritoras, el presidente no ha contestado sino lo que usted le preguntó.
en una de las columnas que usted planteó, ¿no es verdad? Sí, Ha sido y además muy escueto. con la BBC también, a la BBC le dio una entrevista, pero una entrevista que no... Pero ni siquiera fue, una entrevista que fue contestada así por chat. Por chat, exactamente. Sí. Pues hay varias cosas. Cuando se liberan los archivos Epstein, una de las fotos que la primera persona que las reveló en Colombia fue Daniel Coronel. Aparece esa foto de Ghislaine Maxwell con el coronel Julio Londoño Giraldo, que en ese momento pues era de la FAC, un entrenador, pues era un piloto de la FAC, y él dice que lo llamaron para que fuera a la base de Melgar. No fue en Tolemaida, fue en Melgar, porque Melgar es la base que es para la FAC, la de Tolemaida es la del ejército. Entonces él decía, a mí me llamaron y me dijeron que allá estaba el presidente y que el presidente me necesitaba para que le diera, eso se llama un tráfico, entre 7 y 8 minutos, entre 7 y 10 minutos dura el vuelo. Entonces él dice, yo llegué, vi una señora, me dijeron, el presidente quiere que usted le dé la vuelta a la señora. Entonces ella sabía ser piloto, pues ella sabía, entonces entró, abordó el helicóptero con ella y con otras 2 personas, que pues siempre en los Black Hawk lo vuelan 4, y él dice, mire, esta señora dice, porque ella lo dice en un libro de un biógrafo inglés, sí, que sí, ella dice que pues en corrillos y en digamos reuniones sociales decía que ella había ido a dispararles a guerrilleros y yo no sé qué. Él dice, pues yo no sé, a mí me dijeron que le diera una vuelta a una señora, yo le di la vuelta, fueron 7 a 10 minutos, es un tráfico, que un tráfico es como darle la vuelta. Exacto, es muy distinto ese testimonio que ustedes sacan en Blue a lo que ella ha dicho, incluso en lo que es su testimonio ante el DOJ, ¿sí? Eso también es curioso. Claro, porque es que ella también había dado, en junio de 2025, ella había dado un testimonio ante el Departamento de Justicia, donde también había hablado de otras cosas, pero el coronel Londoño dice, si no, aquí ahora es coronel retirado, él dice, si hizo eso, no fue conmigo. En el vuelo donde estoy en la foto, no fue conmigo. Lo otro que uno dice, bueno, si todo esto pasó, oiga, ¿por qué no hay una investigación, por lo menos, no es verdad? Bueno, yo mandé derecho de petición al Ministerio de Defensa, a la FAC, el ministerio, para que pues revisaran en sus archivos. El Ministerio de Defensa le mandó, remitió el derecho de petición a la FAC, y la FAC era un derecho de petición de 13 preguntas, y me respondió en una página las 3 preguntas, y decía, por medio de la presente le respondemos que ni Andrés Pastrana ni Ghislaine Maxwell manejaron el helicóptero. Ok, gracias, eso yo ya lo sabía. Yo les hice 13 preguntas y me preguntaron lo que ya era obvio, porque yo ya había entrevistado al coronel, en Blue lo habíamos entrevistado al coronel Londoño Giraldo. Es uno reciente, acaba de hacerlo. Claro, esa entrevista fue a raíz después de toda la liberación de los archivos Epstein. Entonces, aquí hay un Ministerio de Defensa, hay la FAC, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que no quieren responder y no quieren mirar hacia atrás. Y yo sí quisiera preguntar cómo es posible, porque lo que dice Andrés Pastrana es que todo esto, y eso sí me lo respondió a mí para una columna, que todo esto había sido dentro del Plan Colombia, que invitaban inversionistas y empresarios. Era 2002, al final del gobierno de Andrés Pastrana, entre junio y julio. No tienen clara la fecha exacta. Entonces, él dice, yo los invitaba del Plan Colombia para empresarios e inversionistas, y le pregunté al coronel Londoño que si había dado vuelos para otros inversionistas, y él dice, no, yo nada más llevé a esta señora. Fíjese, todo esto es precisamente a propósito de estos, digamos, archivos que se descubrieron, como dice, o se develaron por la propia Fiscalía norteamericana, que decidió, pues, decirle al Departamento de Justicia que abriera esos archivos. Pero eso que pasó, ¿no es verdad?, que concitó a tantas mujeres en Colombia, es el comienzo de un momento que nos ha unido a muchas mujeres que venimos desde diferentes espacios y desde diferentes historias, tratando también con enfoque de género, hacer periodismo. Y nos hemos tropezado en muchísimas ocasiones con estos casos de acoso sexual. ¿Y qué hicimos? Pues ahí estamos, ¿no? Hemos sacado ya varios manifiestos y todo esto, sin duda alguna, tuvo que ver con la decisión de Caracol Televisión, que en buena hora decidió
tomar el toro por los cuernos, pero y decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a tomar vamos a ser conscientes de lo que pasó y estos dos presentadores se van. ¿Por qué? Porque tienen presuntos denuncias por acoso sexual. Le pregunto, ¿usted cree que todo lo que pasó en Caracol, lo que está pasando y además los cuestionamientos que tiene, por ejemplo, una persona como Holman Morris, que es director de RTBC, contra el cual también hay una cola grande de denuncias por acoso sexual, hubieran sido posibles sin este grupo que usted inspiró en medio de toda esta división en la que estamos y en la que estábamos muchas mujeres, periodistas? Yo creo que si hubieras, en otro momento, pues hubiera estallado de todos modos. Lo que pasa es que aquí con uno debe buscar como unos picos, no sé cómo llamarlos, pero sí un pico en que uno dice, esto no puede estar pasando. A mí la verdad, y quiero ser enfática en eso, es que el Departamento de Justicia tuvo muchos años esto guardado. Uh-huh. Y esto es en todo el mundo y uno dice, ¿cómo es posible que los cuerpos de las mujeres hayan estado? Es que ni siquiera es las mujeres, es el cuerpo de la mujer porque es el usar el cuerpo de la mujer. La cosificación total. ¿Cómo es que tantos años y esto callado? Y uno empieza a mirar hacia atrás y es todo el mundo, pues hay una serie de estudios que dicen cuánto por ciento de las mujeres han sido, pero yo creo que somos todas. Yo creo que a todas nos ha pasado. Y que todas en algún momento tuvimos miedo de ir al trabajo o nos tocó encerrarnos en un baño o nos tocó, por ejemplo, a mí me tocó, un novio me acompañaba a hacer el turno nocturno de miedo de que me tocara con un jefe de redacción porque sabía que era horrible. Entonces unas cosas a todas nos ha tocado. ¿Y cómo es posible que un departamento de justicia libere años y años de estas cosas y que haya un presidente y el presidente mirando para otro lado como si esto no fuera con él? Y son son cosas muy graves. Él en este momento no ha explicado, por ejemplo, esa relación tan cercana con Ghislaine Maxwell. Sí, bueno, y Jean-Luc Brunel. Y Jean-Luc Brunel, pero no solamente el presidente, el expresidente Andrés Pastrana. Aquí también tenemos cosas como, el presidente actual también tiene mucho que explicar y tiene mucho que decir porque él cosifica mucho a las mujeres. Estas frases que lanza, pero además esas, especies de relaciones raras, extrañas con Juliana Guerrero, no sé, que es una niña que se volvió mujer cuando él estaba muy cerca. Y además ha sido beneficiaria de muchísimas cosas a sabiendas de que ni siquiera tenía ni siquiera tenía un título universitario, que se le había fabricado solo para ella. Entonces, ahí también, esto no es solamente el expresidente Andrés Pastrana que nos tiene que contestar y nos tiene que decir, pero es como una especie de gran conducta que existe siempre en el poder. Y hoy lo estamos viendo no solamente pues, en este caso, en muchos otros que también yo creo que tienen que salir a la luz pública en algún momento. ¿No será? Sí, lo que pasa es que yo creo que Gustavo Petro hace parte de un comportamiento que es sistémico y él se cuidó menos en las formas. Es decir, es como más... Totalmente. Es algo sistémico, pero él lo dice abiertamente. Todas esas metidas de pata que son horribles, todas las cosas que ha dicho, que las guerrilleras más bonitas las ponían a cuidar a los guerrilleros y uno es como, este señor no puede estar diciendo esto. No, o que la mujer ideal es aquella que sincroniza su clítoris su cabeza. Bueno, pero ahí lo dice. Claro, yo también estoy de acuerdo, es un síntoma, ¿no es verdad?, de un problema estructural que en el caso de Gustavo Petro se ve más. Pero es cierto, es un síntoma que se siente y que ha estado ahí oculto, ¿no es verdad?, en el ejercicio del poder durante mucho tiempo. Y es que el ejercicio del poder, y en especial como se está ejerciendo ahora, no solamente en Colombia, sino en el mundo, tiene una carga patriarcal en el discurso muy fuerte. O sea, esto que está pasando con Donald Trump, o sea, cómo vuelven, la primera vez que lo eligieron después, todo el mundo decía, ¿cómo va a quedar de presidente un tipo que dice que a las mujeres hay que cogerlas por el coño? Como decía él, grab them by the pussy.
y todo el mundo decía, ¿cómo lo van a elegir? Pues ahí lo eligieron 2 veces y ahí lo tienen diciendo las mismas cosas y ahí lo tienden haciéndose el bobo con los archivos Epstein, porque él, eso sí, en campaña, en su segunda campaña diciendo que había que liberar los archivos Epstein porque ahí estaba, ahí estaba, por ejemplo, Clinton, etcétera. Estaban los demócratas. Exacto, estaban los demócratas. Cuando ya se dieron cuenta que él era el que estaba hundido hasta el cuello, ahí sí, Pam Bondi calladita y todos haciéndose los locos. No, y se liberaron los archivos con unas negrillas que... Claro, uno con no tachones. sabe si con tachones, que uno no sabe si es donde estaba el nombre de Donald Trump, porque es parte también de su estrategia, liberar archivos, pero para demostrar que él no tiene nada que ver, porque pues, no los encuentra uno, sino muy pocas veces. Sí, entonces cuando empieza a pasar todo esto, primero... pues la muestra de cómo funciona ese patriarcado es que la única que está en la cárcel es una mujer, que es Ghislaine Maxwell. No, todos ahora, están metidos, pero la única que está en una cárcel es Ghislaine Maxwell. Y ahora le achacan a ella como si fuera el cerebro de toda el imperio Epstein. Dicen que es ella, no él. Sí, y el único que ha pedido excusas públicamente en el mundo es Keir Starmer, que es el primer ministro y que el primer ministro de Inglaterra, que él no tuvo que ver nada, sino que él eligió a un tipo que es Mendelssohn, que estaba metido con todo lo de Epstein. O sea, él pidió excusas porque él nombró a alguien y no porque él mismo haya estado. Y ya como que pues la rabia es mirar lo que hicieron, por ejemplo, con el expríncipe Andrés. ¿Sí? Lo que hicieron al meterlo a la cárcel, lo tuvieron preso 12 horas, 11 horas. Lo mismo que a Mendelssohn, también lo capturaron, eso no es meterlo preso, lo capturaron y le hicieron una indagatoria, pero por lo menos lo capturaron. Aquí, al señor Andrés Pastrana, el rey de acá, ni siquiera se le pueden hacer preguntas. Porque entonces el señor se siente ofendido porque se le está haciendo una pregunta que son preguntas legítimas. Nosotros 171 mujeres firmamos una carta que es con preguntas legítimas y aquí, María Jimena, no hay intereses electorales ni partidistas. Porque tú bien sabes, empezamos con ese grupo y absolutamente ninguna estaba ni con interés partidista ni con interés electoral, que por supuesto todas tenemos posiciones políticas diferentes. Claro, que eso es lo interesante. ¿Ustedes creen que en todas las que firmamos ese manifiesto pensamos igual? No, para nada. Hay de toda clase de espectros políticos, que eso es lo interesante, ¿no es verdad? Que se ha logrado. Y además de distintos feminismos. Distintos porque el feminismo no es uno, son distintos feminismos. Entonces estamos todas distintas, pero hemos tenido varios comunicados y en cada comunicado otro sobre Holman Morris en RTBC y otro sobre Caracol Televisión. Y siempre, María Jimena, fíjate que primero hacemos unas preguntas que no son de suposiciones. En ese manifiesto Andrés Pastrana fuimos muy cuidadosas todas de no hacer suposiciones. Los preámbulos, inclusive si ustedes lo quieren ver, pueden entrar a la página No al Pacto de Silencio. Que incluso nosotros hicimos aquí está a fondo. Hicimos exactamente lo que hicimos todas. Exacto, está ahí para que miren que las preguntas tienen un preámbulo muy claro que es, no estamos suponiendo, hay hechos que muestran que ese señor estuvo envuelto en esto y que debe dar una respuesta. Bueno, pero vamos entonces a lo que pasó en Caracol para luego terminar en lo de en otro caso que yo creo que formó parte pues de los últimos comunicados que hicimos que tiene que ver con el director de RTBC. Vamos a Caracol. Yo sé que usted trabaja en Caracol, le agradezco que además nunca usted se metió a decir nada de nada, increíble. Todos hicimos este trabajo, hicimos las preguntas pertinentes y la actitud suya fue muy transparente y muy limpia, y eso no es fácil, porque trabajando en el medio, pues estábamos caminando sobre un tema difícil y complejo. ¿Cuál es digamos, la lección que tenemos que aprender de esto? Porque eso pasó en Estados Unidos también. La caída de los grandes hombres que han estado, digamos, siendo el emblema, incluso el símbolo de compañías tan importantes como Fox News, pues cayeron también por escándalos de acoso sexual. Estoy viendo aquí en Bombshell, que es Roger Ailes. Roger Ailes, sí, en Fox News. Sí. Bueno, Roger Ailes
sale por cuenta de las denuncias de acoso sexual. Y sale por denuncias de generaciones distintas de grandes, de la mitad y las chiquitas. Y por eso destaco una cosa del manifiesto que me parece muy importante. Lo firmaron mujeres de 20 y pico de años y mujeres de 83. Es decir, eso viene en una línea de tiempo muy larga y eso tiene gran valor. Es correcto. Y es un poco lo que pasó, yo sí creo, guardadas las proporciones con unos de los personajes que salieron de Caracol. Pero más allá de eso, la pregunta que me hago, y es una reflexión que todavía tengo yo, es, estamos entrando en esta etapa, Ana Cristina, de poder ver qué está pasando en los centros de poder. Eso es porque es un paso más, ¿no? Es una cosa de salir a decir, bueno, es que hay un expresidente que no ha respondido a unos archivos que están siendo publicados, donde él aparece. Y otra cosa es decir, bueno, aquí en el poder, ¿cómo se instrumenta el poder? Y en este caso, ¿qué pasa con estas mujeres que son objeto de acoso sexual y que el poder pues las tiene en la mira? ¿Cree que estamos entrando en eso, que vamos a hacer lo que pasó en Estados Unidos o no? Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, si bien es cierto, ya vimos que hay mujeres que están dando un paso atrás y que cuando se trata de poner la denuncia dan un paso atrás porque les da susto perder ese pedazo de poder que tienen. Y porque hemos visto que salen y hasta un punto de la denuncia y después se echan atrás porque ya se dan cuenta que es lo que está en riesgo. Pues yo lo que quisiera es que entendieran que estando juntas pues hay más fuerza. O sea, que entre todas podemos armar una muralla, porque ¿cómo es posible que los hombres, este pacto patriarcal es un pacto que es tácito y se tiene hace muchísimos años? Y ellos se tapan, no importa el tipo de hombre que sea o el nivel de poder. Ellos se tapan entre ellos. Ellos simplemente saben, nos tenemos que tapar. Y las mujeres. También, exacto, que no tienen concepto, digamos, de lo que es el género, del trabajo que existe cuando uno es mujer. O sea, también sirven para tapar. A mí me ha pasado mucho. Cuando usted es víctima de acoso, las primeras que le dicen a uno, ¿para qué denuncia? ¿Cómo así? Esto no es un problema, esto no se maneja así. Eso me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado. No, a mí me pasó, María Jimena, todo lo contrario, porque cuando yo estuve en el colombiano, yo entré como de 22 años y yo trabajé rodeada de mujeres y a ellas les tocó y de mujeres ya grandes, o sea, mujeres que eran un poco menor de lo que soy yo ahora, sí. Serían mujeres de unos 50 años. Y estas mujeres fueron las que me hicieron el cerco. Y ellas eran hermosas. Yo le doy gracias a la vida porque tuve unas mujeres maravillosas cuando yo empecé a trabajar. Margarita Inés Restrepo Santamaría, Lucía Teresa Solano, Ofelia Luz de Villa, Marta Hoyos. Unas mujeres súper fuertes que ellas sabían lo que estaba pasando y ellas sabían que había que caer y eran muy pendientes de mí, porque sabían que en ese momento yo era la chiquita y que era lo que estaba pasando y ellas me rodeaban. Digo chiquita porque pues cuando uno entra primíparo a las salas de redacción, esto es una cosa muy tesa. Y no solamente en las salas de redacción, sino cuando uno va a las fuentes. A mí me pasó con las fuentes es horrible. Es horrible. Cuando yo también era chiquita y yo entré muy chiquita al periódico El Espectador y muchas fuentes de personas que son fuentes que se vuelven muy importantes y que de hecho hoy tienen poder, son unos grandes acosadores. Y yo creo que a esos acosadores que siguen teniendo ese poder y que se siguen aprovechando de mujeres y que las cercan y que las arrinconan, ¿no? Yo creo que les llegó la hora. Tiene que llegarle la hora, digo yo. Sí. No sé, usted dirá. Hay unas cosas en los protocolos que es importante mirar, María Jimena, y es que a las empresas las están sometiendo, sobre todo a las que tienen en bolsa, que tienen intereses en la bolsa, que ellas las someten a una serie de estándares y entre los estándares están los de género. Entonces te lo voy a contar porque lo sé de primera mano.
Por Caracol que tenía. No, Caracol tenía, pues yo no tenía ni idea, debo decir, que en Semana, por ejemplo, donde hubiese protocolos de esas dimensiones que tuvieran que ver con el acoso. Nunca los reconocí ni los entendí. No. Entonces, espérate una cosa, porque es que hay dos cosas distintas. Bueno, primero hablemos de los protocolos y después te digo lo de los índices los índices internacionales. Que esos que tener. Sí, para los que están en bolsa, pues para las empresas que están en bolsa. Primero, los protocolos. Hay una sentencia de la Corte Constitucional con base en un caso que ocurrió en El Colombiano, en el que un periodista que era editor violó a una periodista del periódico. No era su subordinada. No era su subordinada directa, hay que decirlo, y tampoco fue en el periódico, pero era un editor del periódico con una periodista. Pues ese señor ya en ese momento tiene condena. Y ese caso de una mujer, y voy a decir su nombre porque ella es supremamente valiente y valerosa, porque sacó todo adelante, se llama Vanessa Restrepo. Vanessa, con origen en su caso, salió una sentencia de la Corte Constitucional que obliga a todos los medios de comunicación, pues al Colombiano, pero ahí marca un precedente para los medios de comunicación, a que tengan protocolos con visión de género, ¿cierto? Con enfoque de género para manejar ese tipo de casos. Entonces, digamos, en el caso de los medios de comunicación tenemos una sentencia de la Corte Constitucional que nos da unos parámetros. ¿Qué año? Creo que es 2021, si no estoy mal. Esa sentencia da unos parámetros para los medios de comunicación, pero también me quería referir a algo que le pesa mucho, le pesa muchísimo a las empresas. Y es que las empresas que están en bolsa y que están en estos índices internacionales, a ellas les exigen unos estándares y entre ellas está el género. Cómo se maneja como las políticas. Las políticas de género y la seguridad de las mujeres en el ambiente laboral. Cosa que está saliendo de foco ahora con Donald Trump en el poder. A ver, eso va a cambiar. Y que es dramático. Sí, está cambiando. Porque aún teniendo está cambiando. Claro, pero aún teniendo esos estándares, mira cómo funciona. Hubo un caso en que tuve una denuncia gravísima de una joven abogada en una empresa. Entonces, esta joven abogada me contó cómo tenía un jefe, no el jefe inmediato, sino el jefe de su jefa. Su jefa me dijo a mí, me pasó un papelito y me dijo, así como se pasaba unos papelitos en el colegio, ella me pasó un papelito diciéndome, tal cosa le está pasando a una subordinada mía, y yo estaba moderando una conversación y ella me lo pasó, mi teléfono está, la llamé. Nos reunimos varias veces con esta subordinada, una joven de unos 26, 27 años, abogada. En los viajes el jefe se le metía al hotel, el jefe en la oficina se le llegó a meter el baño, cosa que también me pasó a mí una vez en El Colombiano. A mí también. Sí, la metía en el baño, es un clásico. No, en el cuarto. Sí, o sea, horrible. Cuando va uno de viaje. Sí, horrible. Entonces, esta mujer iba a poner la denuncia, pero el señor era un gran señor de estos gerentes que llevaban años y años. Entonces, mira, para no bajar el puntaje en los estándares, la jugada que hicieron. Al señor acosador, que ya tenía todo el proceso, al señor acosador llegan y le dan una pensión temprana. Lo jubilan antes, para tenerlo afuerita y quitarse el problema. Y a ella la becaron para darle una maestría en Europa, en España. Ah, pero bien. Entonces, con eso la callan a ella, sacan el tipo, permanecen en los estándares y la empresa sigue mirando hacia adelante. Entonces yo digo, ¿para qué tener los protocolos si de todos modos esta gente va a buscar la forma de salir para quedar bien? Por eso fue interesante, dentro de las preguntas que hicimos nosotros en ese manifiesto que sacamos hace unos 2 días o 3 días, precisamente esas inquietudes que tenemos sobre los protocolos. Porque, por un lado, yo creo que fue muy bueno saber que Caracol tenía protocolos. A mí eso me parece, pues, como digo yo no sabía que en los medios donde yo estaba trabajando y trabajé por mucho tiempo hubiese protocolos. Entonces, muy bien que haya protocolos. Pero ¿cómo funcionan? ¿Cómo se implementan? O sea, ¿son los correctos? ¿Quién los hizo? ¿Sí? Porque
fíjense que o sea, si hubiera claridad, no se habría creado en buena hora esta comisión independiente, que espero que no sea una especie de salida rápida de esta crisis, ¿no? Y que de verdad nos ayude a ver cómo es que se pueden hacer esos códigos, esos parámetros nuevos, ¿no es verdad? Para que se entienda muy bien cómo controlar y cómo realmente poner el foco para que no se repitan esos ambientes que son tan inhóspitos y tan duros para las mujeres, ¿no es verdad? Sí, bueno, el protocolo de Caracol, no te sé decir, de Caracol Televisión, no te sé decir exactamente en qué fecha se hizo. La última modificación se le introdujo en noviembre de 2025. Y lo sé porque cuando ingresé para bajarlo y revisarlo inmediatamente, pues salió la denuncia, fui a buscar el protocolo y decía ahí última actualización, o sea, es actualización. Quiere decir que ya existía, pero hubo una modificación. Ese protocolo tiene unos tiempos de actuación, tiene unos canales. Pero fíjate que esos no se cumplieron. O sea, actuó más rápido Caracol. Sí. Caracol actuó más rápido de lo que dicen los protocolos. Los protocolos, exacto. Entonces hay una serie de procedimientos, pero yo creo que es decir, esos protocolos en todas las empresas pues también deberían tener una veeduría interna y una veeduría hecha por mujeres que tengan digamos, un enfoque de género, porque es que ellas mismas, ser mujer no es garantía de tener enfoque de género. No, eso es lo primero. Nada. Eso es una cosa que es muy importante aclarar. Sí, eso es lo primero. Y que las personas, por ejemplo, si somos periodistas y estamos en un medio, pues que nosotras mismas entremos y miremos ese protocolo y que tengamos la oportunidad de hablar con las personas que son de esta parte laboral administrativa y decirles, mire, aquí hay unos vacíos. Creemos que esto se podría mejorar de esta manera. El colombiano, cuando ocurrió todo eso, pues yo ya no trabajo en el colombiano hace 2 años, pues no soy columnista de allá hace 2 años, pero le hicieron unos protocolos porque ellos lo que tenían era un manual laboral, o sea, no había nada de género, pues, que me imagino que lo que tú decías que podía existir, por ejemplo, en Semana o en los medios antes. Sí, manual laboral sí estaba. Claro, que eso es como es como lo usual. Pero no un protocolo así para este caso, no. Sí. Entonces estos protocolos de género no solamente tienen unos canales específicos, tienen protección de la fuente, tienen unos tiempos específicos de 5 días para poner caso, qué se hace con el agresor, si se le manda teletrabajo o si se le suspende o qué hay, pero una actuación, por ejemplo, hay una cosa que es la actuación inmediata frente a que la víctima no esté expuesta a la persona que es lo que hizo Caracol inmediatamente, que yo creo que retiraron a los presentadores para proteger a la víctima. La gran pregunta es, ¿hace cuánto estaba pasando y qué pasó con otros casos? Es que eso es lo que pasa. Es la tolerancia que hubo frente a un fenómeno que más que un fenómeno era una realidad, ¿no? Un fenómeno es algo anormal, ¿no? Sí. Y esto era una realidad, que es parte de lo que nosotros queremos volver realmente una realidad expuesta, que se tiene que exponer y que con la que no se puede cohabitar, que es lo que ha pasado durante los últimos pues tantos años. Pero una reflexión más que quería yo hacer, Ana Cristina. Yo siento que hay todavía hay una reacción profunda, porque fíjese la reacción que genera que las mujeres nos juntemos de toda clase de espectros políticos y tratemos de enfocar, de decir, mire, aquí vamos a poner la atención aquí en este caso, en estos casos. Porque, por ejemplo, cuando uno toca temas como el que nos ocupa con Holman Morris, por ejemplo, que es, pues como ustedes saben, un periodista muy reconocido, que es el director de RTVC, frente al cual hay varias denuncias de acoso sexual a lo largo del tiempo contra él. Entonces empieza la ideología y empieza el tema, ¿no? Y dicen, es que ustedes son parte de la derecha que quiere tumbar a un periodista que hizo todo por denunciar en la época de Álvaro Uribe al expresidente.
ese tema de utilizar lo que estamos haciendo nosotras políticamente, ya sea para la derecha o para la izquierda, como está sucediendo ahora con Holman, ¿usted cómo lo mide? ¿Cómo lo pelecha? Pues les va a quedar muy difícil porque ya pusimos un manifiesto contra Pastrana, el otro contra Holman Morris, el otro cuestionando a Caracol, entonces pues no sé cómo se las van a arreglar para decirnos que estamos politizadas, porque además hemos tenido mucho cuidado en eso. Sí. Hemos tenido mucho cuidado en que personas con aspiraciones políticas o que estén en política electoral no estén con nosotros. Y no es porque tengamos un ejercicio de censura, sino porque no queremos politizar. Es decir, politizar es político lo que nosotros hacemos. Exacto, esto es un acto político, pero no es político electoral ni partidista, es un acto político como feminista, como de la raíz del feminismo, que es el derecho de las mujeres a elegir. Nosotros tenemos derecho a elegir dónde trabajamos y trabajar en un ambiente sano y seguro. Entonces, eso les va a quedar muy difícil por una parte. Y por otra, pues es que aquí lo que tenemos es, María Jimena, pues un grupo de mujeres en que no nos vamos a concentrar en lo que tenemos distinto, porque digamos, tenemos un chat en que hemos debatido y hemos debatido muy fuertemente. Y les voy a decir una cosa, debatimos mucho si entrábamos a ese grupo o no activistas, que fueran de izquierda o derecha, no nos importaba, activistas que me habían pedido entrar, y después de un debate muy fuerte que tuvimos, decidimos que no es verdad? Activistas no porque no nos gusten las activistas, digo yo, ni que sean de izquierda o de derecha, ese no tiene ese tema, sino porque no queríamos meternos en una corriente política o que nos dijeran, ve, porque esta señora está metido en esta corriente política, porque ya el hecho de que estábamos haciendo eso que estábamos haciendo era un hecho político. No había que ponerle como color, digámoslo así. Exacto, no activistas partidistas, porque nosotros lo que estamos haciendo aquí es un activismo y no sé cuáles son los motivos tuyos, el motivo, pues o de todas, porque todas debemos tener motivos distintos, que sí queremos luchar por todas, claro, queremos por todas, pero digamos todas tenemos en el corazón algo... No, yo también, ¿por qué estás tú? ¿Por qué porque yo fui víctima de acoso sexual. Y además pensando que uno podía manejar, como lo escribí hace poco, el potro sola, porque pues éramos mujeres berracas que llegábamos y que podíamos manejar eso, que eso lo podíamos manejar tranquilamente. Y resulta que no. Y nos tocó tragarnos eso porque no teníamos cómo, ni sabíamos cómo navegar en medio de todas estas cosas. Y la verdad es que nos tragamos eso. O sea, sabiendo que era un problema, y después tratamos, por ejemplo, o en mi caso, no sé tú, pero yo después traté siempre de mirarlo y traté de escribir sobre eso. Cuando veía algo así, lo denunciaba y lo trabajaba, y era cada vez más difícil, porque había muy poca respuesta y lo que había era una cosa violenta de reacción. Y todavía, las feminazis, las que odian a los hombres, entonces se meten... ¿Tú por qué? Bueno, pues en principio porque también viví pues un acoso sexual muy fuerte cuando yo entré como periodista, porque me he dado cuenta que en los ambientes laborales las mujeres jóvenes es casi imposible que no les toque. Y yo tengo a mi hija en la universidad, yo no quiero que a mi hija le toque eso, que le toque vivir eso. No, ellas son distintas. No, ellas tienen otro chip. O sea ellas no les va a pasar. Sí, no, o sea, las jóvenes de ahora tienen otro. Son muy distintas. Pero lo que tenemos que lograr es que los jóvenes, los hombres, sean distintos también y que se den cuenta que hay cosas que no pueden pasar. Entonces, no es solamente que a muchas nos haya pasado, y eso, pues, digamos, el caso personal mío y que yo quiero que haya, sino que yo también tengo un dolor en el alma muy grande, y es, yo tengo una amiga que adoro, que es como una hermana, que es Claudia Morales. Claudia Morales en 2018 escribió una columna que se llama Una defensa del silencio. Y yo con esa impunidad no puedo. Pero mire que yo en esa oportunidad, yo hablé mucho con Claudia, y Claudia me dijo una cosa que yo se la entendí tanto. Me dijo, es que no puedo seguir adelante. No puedo decir más de lo que dije. Y yo me sentí tan chiquita, ¿sí? Me sentí tan chiquita y dije, pero ¿cómo es que no podemos ayudar a Claudia? ¿Cómo es que no podemos sacar adelante este tema para sacarlo a la superficie? Y la verdad es que ella tenía razón. No teníamos
la fuerza. O sea, nos sentíamos muy chiquitas, yo me sentía muy. Ahí es cuando yo me di cuenta, en muchos otros momentos, que si no era realmente con un grupo muy grande, la carga de Claudia era demasiada. Entonces, María Jimena, ahí es a donde yo quiero ir. A Claudia le han reclamado que no diga el nombre de quién es él, a quién llamó él, Imagínate. Él en la columna. Entonces mi punto es el siguiente. Él, generalmente, estas personas que son capaces de hacer lo que le hizo ese violador a Claudia, no lo hacen con una sola persona. No ocurre con una sola persona. Entonces ahora tenemos un grupo que es un grupo robusto, que es un grupo no solamente de periodistas, sino con asesoría legal. Y le queremos decir a esas personas, si leyeron la columna de Claudia Morales y ustedes consideran que pueden dar un testimonio o que pueden aportar, porque ya una mujer dio ese primer paso tan duro que se dice que fue el primer paso del Me Too, y Claudia misma dice que ella se inspiró en la persona que denunció a Gustavo Rugeles antes, pero Claudia cuestiona a alguien que fue su jefe y ella dice es uno de los hombres más poderosos de Colombia. Pues yo estoy invitando a que las personas que piensen que de alguna manera tienen un testimonio que es valioso en este sentido y que se devuelvan a esa columna, pues nosotros tenemos en Calladas Nunca Más, tenemos ahí la manera de recibir la denuncia y de acompañarlas. Calladas Nunca Más es el último, digamos, experimento que hemos querido iniciar precisamente para contar las historias, para que ustedes encuentren, las que quieran denunciar, un espacio tranquilo, un espacio que les dé confianza para poder contar sus historias y nosotros poderlas investigar y darles cuerpo y asesoría jurídica, sí. Precisamente porque de no al además pacto, de darles asesoría exacto, jurídica, contar la historia y darles. De ahí de no al pacto de silencio empezamos a ver todas las denuncias, todo lo que surgía, lo que empezó a surgir en otros medios, lo que otras colegas como en Brava News empezaron a hacer, que son unos, digamos, son correos y son una cantidad de iniciativas valiosísimas, y dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para recibir esas historias, proteger a las víctimas, pero protegerlas del todo? Pero también contar las historias. Exacto. Porque es que, mira, si uno no cuenta las historias, pasa lo que le pasó a Claudia, y con toda la razón, que ella no tenía por qué, ¿cómo así que encima de todo lo que hizo ella tenía que decir quién era? Ella tenía que llevar a cabo, ¿qué es esto? Es al contrario, ¿sí? Es al contrario, y hay que permitir que las historias salgan sin esa cantidad de dolor y de desazón que produce llevar la carga una sola mujer, que era lo que sucedió en este caso de Claudia, Claudia es una mujer muy valiente que precisamente porque no estábamos en ese momento todas tan listas, yo creo que defraudamos en ese momento todas las mujeres y toda la sociedad que la dejó a ella sola. Hoy las cosas son distintas. Sí, las cosas son distintas, y yo creo, María Jimena, que ahí están las cosas dadas para no solamente tener un montón de denuncias, sino darse cuenta que hay unos patrones, esto es cosa de patrones, y hay hombres poderosos que han tenido un patrón a lo largo de los años, y que parte de su poder es que nadie se atreve a hablar, y que ya hay canales para hablar protegidas, no solamente protegidas porque somos muchas mujeres haciéndole una muralla, sino porque también hay esa parte jurídica y también una parte psicológica en que las vamos a acompañar. Entonces, esas estructuras de poder que han tenido en la mitad el cuerpo de la mujer, la dignidad de la mujer y sobre todo las mujeres más jóvenes, pues ya estamos ahí armando una muralla. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. Habíamos querido hace rato hacer este podcast, pero no habíamos podido. Y bueno, mire dónde llegó esta idea. Suya, además. No, es de todas, somos todas. Se metió usted a decir, hagamos esta red, y mire, ya vamos haciendo proyectos nuevos, como por ejemplo el de Calladas Nunca Más. Nunca Más, que es esta
posibilidad de poder dar asesoría jurídica, pero también de contar las historias que están hoy sin contar. Y yo creo que eso es parte de lo que está cambiando. Muchísimas gracias. Y decir que no solamente los hombres de poder que están metidos en la política, también los hombres de poder que están metidos en los centros de poder, valga la redundancia. Económicos. Claro. O sea, todos esto es una especie de, no es solamente compartimentado hacia los medios ni solamente hacia los políticos. Esto es una discusión que tiene que ver con lo que está sucediendo en la sociedad, ¿no es verdad? Sí, así es, y una gratitud muy grande por las mujeres que abrieron el camino en esto, que estás tú, María Jimena, está Ginette Bedoya, mujeres que han sido muy fuertes y han aguantado mucho, pero que sí nos han mostrado que cuando nos unimos, sí somos muchísimos. Esa es la diferencia. Sí. La diferencia es esa. Sí. Y eso es mucho. Sí. Muchísimas gracias, Ana Cristina. A ti, María Jimena. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.